Tercer bloque de 30 Online. Nos metemos en el momento impositivo, pero fíjese, le pedimos especialmente a nuestro amigo Santiago Valiente que nos hable de la emergencia agropecuaria. Y esto encadena justamente con el bloque anterior, con el bloque de Estela Maris Carballo, donde hablábamos de lo que estaba pasando en el campo, de los 20 centímetros de la napa, de lo que viene en términos de lo que puede ser un niño muy complicado hasta enero. Sí, claro. Y este tema de emergencia agropecuaria, hágame caso, agarre esta nota, guárdela porque le va a servir enormemente. Ojalá que no la tenga que usar. Ojalá digamos, que no la ¿no? tenga que usar, por supuesto. Escúchela, Pero si la pero ojalá tiene que usar, mejor tener plan B. Y menos cuando hablamos de desastre agropecuario, que es como el extremo, digamos, de la emergencia, ¿no? Quiero aprovechar acá que lo tengo a Santiago para agradecerle porque en la revista de él, no sé dónde está la cámara, en la revista del Consejo... Ahí se ve bien. Acá la tengo, la del Consejo Profesionales. Le pedí especialmente que nos hiciera un trabajo a los agrónomos, ¿no? Y me hizo justamente un trabajo impecable, lo puede encontrar, si usted no la recibe, la puede encontrar por internet en sepia.org, los impuestos a cargo de los profesionales del agro y la agroindustria. Algo que no se había tratado. ¿Cuánto tenemos que garpar? ¿Cómo tenemos que garpar? El impuesto al débito, al crédito, a la ganancia, el monotributo, impuesto al valor agregado. Un trabajo impecable, así que te lo quiero agradecer acá en persona, delante de la cámara. Gracias, Ricardo. Igual estuviste en nuestro congreso. Muy resumido. Bien, emergencia agropecuaria. Empecemos por ver un poquito el valor de esto y quiero llegar al final a que nos digas qué herramientas, qué podemos hacer, qué puede hacer el productor del otro lado para tener un resguardo de esto. Bueno, el primer tema es aclarar que obviamente existe una ley, existe un comité nacional para declarar la emergencia o desastre en las distintas zonas, pero lo cierto es que me parece absolutamente incompleto el funcionamiento. Me parece esencialmente injusto, en general, cómo se otorga estos beneficios, con beneficios absolutamente acotados y en algunas situaciones hasta ridículos, ¿no? Porque, para dar un ejemplo, ¿no? Primero, obviamente, la provincia tiene que declarar las distintas zonas de emergencia. Hoy hay 64 distritos que están entre emergencia y desastre. La diferencia ¿Cómo se delimita? es, vamos a explicarlo, ¿no? Para que la gente entienda. Ahí vos tenés un 50% de superficie anegada, es emergencia. En realidad no es superficie, porque la superficie puede tener distinta categoría, distinta calidad dentro del campo. En realidad es capacidad de producción. O sea, yo tengo que tener demostrado que hay una pérdida en la capacidad de producción del más del 50%. Tiene que ser una empresa donde prioritariamente sea agropecuaria, y eso se demuestra a través de la mayoría de ingresos de esta categoría, porque puede haber una sociedad anónima que además de un campo tenga otras actividades. Entonces, tiene que ser esencialmente agropecuaria, más de un 50% de pérdida de la capacidad productiva, medida de una forma ridícula porque se mide en valor nominal, esto de ingresos del año anterior y del año en curso, y esto da distorsiones en general, obviamente por la existencia de inflación, y las beneficios por más del 50%, fíjate que el que tiene el 49% no tiene ninguna ventaja, y el que tiene el 51% o hasta el 79% sigue teniendo la misma condición. Recién en el 80% de pérdida de capacidad de producción entramos en desastre, que realmente es tétrico, ¿no? Es un tema que lamentablemente lo venimos repitiendo muchas veces. No hay medidas post-emergencia, no hay medidas pre-emergencia, sino simplemente en una situación donde ya el productor está con bajos precios, con poca rentabilidad y con los impuestos que le llevan la poca rentabilidad que les queda, en una estructura donde, por ejemplo, las cargas sociales de los empleados no son contempladas en ningún caso, ni en emergencia acá ni en está desastre. Un poco, en este slide se ve perfecto, ¿no? Lo de la emergencia, digamos. Bueno, porque la gente puede preguntarse y decir, claro. ¿y qué hago? Yo consigo esto, me dan los papeles. Bueno, ahí vamos, claro. Primero hay que lograr tener el certificado del propio establecimiento. Ese certificado tiene que estar identificado el establecimiento, cuándo inicia la emergencia, cuándo termina. ¿Y qué porcentaje está afectado? ¿La emergencia? Sí, claro, porque se define. Ahora, por ejemplo, el plazo máximo, en principio el plazo máximo se definió hasta 31 de diciembre. Después, si vuelve a llover, Carballo acaba de dar unas explicaciones muy interesantes y bastante poco alentadoras con el futuro de las lluvias, evidentemente se va a prorrogar, pero en principio el certificado se otorga por un plazo determinado con inicio y finalización.
Durante este periodo lo que tiene el productor, una vez que consigue el certificado propiamente dicho, que también está el tema del Ministerio de Asuntos Agrarios acá involucrado, y además de la provincia y el municipio, tiene que tener ese certificado para lo que se le permite es prorrogar. ¿Prorrogar qué? Bueno, el impuesto a las ganancias, probablemente no lo tenga. O sea que no sé qué es lo que prorroga. Claro, sí. El impuesto a la ganancia mínima presunta. Volvemos a tener y hablar de un impuesto que es absolutamente ridículo porque es una presunción por un problema de falta de control en el fondo o de imposibilidad de dificultad de control. Prórroga del impuesto a los bienes personales. En el agro no tenemos que olvidarnos que lo que es empresa unipersonal, persona física, persona humana se le dice ahora con el nuevo código, en definitiva, el inmueble rural está exento. Que el fisco quiera considerarlo grabado en determinadas circunstancias no es lo que dice la ley. Entonces, la única ventaja, digamos, palpable y concreta son 2 o 3, podemos decir, no es una sola. Una, en realidad, está vinculada con el impuesto inmobiliario, que, según las últimas normativas, es en función de lo que pasó en el 2014. Para tener una exención o un diferimiento, como es en emergencia, yo tengo, aparece exención directo del impuesto inmobiliario, de un 50% si estoy en emergencia y de un 100% si estoy en desastre. Lo que sucede es que eso es en función del 2014. Como en el 2014 puede no haber tenido inundación, y sí en el 2015 tendré que ir al Ministerio de Asuntos Agrarios, pelearla y que me otorguen la exención inmobiliaria, porque esto depende de la provincia. Y los otros temas que son muy importantes es... Por ahora no existe ningún beneficio en realidad, digamos, más allá de... Bueno, hay una exención del inmobiliario. Está bien, pero los otros son todos prórroga de impuestos. No, por supuesto, los otros son prórroga. Te dicen, lo tenés que pagar el año que viene. Absolutamente. Digamos. Lo que se hace sí es suspender los juicios de ejecución fiscal durante 90 días posteriores a la finalización de la emergencia, por ejemplo hasta marzo, en este caso que hablamos. Y después hay algunos beneficios financieros en los créditos bancarios con una reducción de tasa. Y lo que sí es muy importante, provinciales, calculo. Sí, por supuesto. Y lo que es muy importante, Ricardo y Carlos, es el tema de la venta forzosa de Hacienda. Está lleno de campos justamente, en las zonas más anegadas son de Hacienda. Recién estaba hablando con Madero sobre el tema de Pila. Y la verdad es que no hay espacio entonces para ocupar la Hacienda cuando se inunda y entonces tiene que salir a vender. Acá aparece lo que se llama la venta forzosa de Hacienda, que para aquellos que están en emergencia o desastre también, tienen la ventaja de que la ganancia que les genera esa venta de cabezas midiéndolo respecto a la anterior, está exenta. Pero en realidad está exenta siempre y cuando dentro de los 4 años yo reponga el 50%. Claro. Entonces acá, digamos, hay un cargo, una obligación por parte del productor. Es una situación, entonces, yo creo muy inequitativa el hecho de fijar porcentajes rígidos, esto nunca lo comprendí. Por otro lado, por supuesto, si es una zona no apta para la producción agropecuaria, no entra, y si está la producción cubierta por un seguro especial, en ese sentido tampoco entra. Y lo que es casi jocoso, que dicen que tampoco entra si tenés riego artificial. Bueno, esto será para la sequía, obviamente, claro, para la inundación no es previsto, ¿no? Es realmente, ha habido posibilidades, creo yo, cuando se hizo esta nueva ley, que no tiene tantos años, debe tener ¿cuánto? 4 o 5 años, ¿no? Un poquito más, la 26.509 debe tener, sí, por ahí, 7 años puede tener, pero lo cierto es que en caso de desastre, te dan la exención del impuesto a las ganancias, muchas gracias, obvio, fenomenal, claro, no vas a tener ganancias, pero lo que es peor, ¿sabes qué? Es que en ambos casos, la poca producción que puedes llegar a obtener, la vendés y pagas derechos de exportación. Esto es terrible, porque esto estaba previsto en una normativa que después no llegó a sancionarse, estaba previsto como un proyecto en un artículo 4º de un decreto donde decía que en caso de emergencia lo que vos producías quedaba exento. Fueran retenciones, digamos. ¿Cómo están tus clientes, Santiago? Está bueno como para contarle un poco a la gente que nos ve desde otros lugares, ¿no? ¿Qué pasa con los productores que son clientes del estudio tuyo? Han aparecido más casos, vienen y te dicen, che, esto es extremadamente burocrático, mejor lo dejo porque no me ayuda en nada. Esta última emergencia yo creo que ha sido tan mediática, por así decirlo,
que se están preocupando porque el trámite salga rápido, si bien es burocrático, pero se están preocupando porque el trámite salga rápido, se consigue el certificado. Están preocupando los el lugares fisco, oficiales. ¿no? Claro. Los fiscos. Se hace una multinota, se presenta la multinota, se presenta el certificado, se tiene que explicar cuál es la merma que se ha producido en la producción, ya sea tambo, litros de leche, ganadería, nacimiento de terneros. ¿Pero lo hacen los productores o no? Sí. ¿Sí? ¿Pedir la prórroga? Sí. No, si pedir, digo, claro, sí, estás agarrado. Mirá, Es lo o único piden que la tenés. prórroga o usan un snorkel. O sea, están desesperados. Los productores están desesperados. Ya no había rentabilidad, o la poca rentabilidad que había se la llevaban todos los impuestos. Y encima, en realidad, lo que es una prórroga implica que después, todo junto, en enero o febrero, hay que salir a pagar todo con una reducción de tasa de interés, pero con interés igual. Entonces, es un panorama bastante oscuro. Siempre dicen que yo soy muy agorero, pero, digamos, a ver, Mejor vuelvo a la de prevenir, ¿no? siempre. Yo creo que lo que hay que hacer es constantemente planificar impositivamente y más en esta instancia. Muy rápido como para cerrar, ¿no? Cuando vos analizás un poco, y ahora te cambio de tema, lo que viene hacia adelante en materia impositiva. Me gusta contarle a la gente que en 50 días tenemos las primeras elecciones, que posiblemente vayamos a una segunda. El voto nuestro creo que vale y tenemos que hacerlo valer y controlar el voto que nos quieren robar. Y en medio de eso, cuando vos analizás un poquito Massa, Macri, Scioli, seguramente tu estudio debe haberse sentado, los habrás puesto alguno que se siente con todo lo que son las propuestas, los 13, Se ríe, los mirá, 13 puntos se ríe. agropecuarios, etcétera. Así, una primera impresión, ¿no? Top of mind, lo primero que te sale en la bocha de los tres Acá, candidatos. Billy vino muy jocoso. No, de ninguna manera han quiero venido. ver un poco para del... De No, ninguna no, manera pero- han venido, sé porque tengo algún pariente tío y eso que está con Massa y otros, y he hablado algo con ellos. ¿Y qué dicen? Pero realmente lo que yo creo que los delineamientos de una nueva estructura tributaria no existen, la verdad que no existen. En ninguna de las tres opciones. No. Yo creo que no. Creo que es muy infantil pensar que un delineamiento de una estructura tributaria puede llegar a ser saco determinados derechos de exportación y voy a sacar el impuesto a las ganancias para los que ganan menos de 30.000 pesos o 40. Creo que eso no es serio desde el punto de vista de lo que implica la estructura tributaria actual, donde hay una distorsión al lado de la otra, donde el impuesto a la ganancia presunta no tendría que existir, bienes personales tampoco, o por lo menos tendríamos que volver al Claro, impuesto lo que al te puede patrimonio modificar neto. es lo que está por afuera, digamos. La parte del impuesto a las ganancias, que tiene que ser el impuesto más importante en una estructura tributaria progresiva, hoy es algo vergonzoso. O sea, hacer pagar en función de una ganancia nominal que no considera el famoso ajuste por inflación, no es solo eso. Este problema está también con los quebrantos de pérdidas acumuladas anteriores que no se actualizan, saldos a favor que no se actualizan, retenciones que no se actualizan, retenciones sufridas. Es decir, la situación creo que hay que dar la vuelta. El Consejo Profesional de Económica se está preocupando por esto. Hay un libro azul hermoso de unas 400 páginas donde hace una es un poco un referencia. aporte a los candidatos también. Es un aporte, no sé qué candidato lo habrá tenido en su mano y lo habrá efectivamente leído o no, pero realmente es indispensable. ¿Sabes por qué? No solo por el productor, no solo por el ciudadano en general, sino por el país. El desarrollo económico se crea y el crecimiento sobre la base de una estructura tributaria necesaria pero sana. Claro. Claro. Hoy está enferma la estructura tributaria, entonces esto hace que se produzca un deterioro terrible en los negocios. No tenemos competitividad con otros países del mundo. La verdad respecto a que otros hay países del cuestiones que mundo. son básicas, ¿no? Porque Creo si uno que es piensa que un esencial. litro de leche, por ejemplo, paga el 21% de un impuesto, digo, y lo pagamos todos los que tenemos, los que somos clase Bueno. media, la clase alta, la clase baja. Hay el una kilo de pan. fuerte regresividad en el sistema desde ya, pero además de la regresividad hay una distorsión muy grande donde no se consideran los principios esenciales básicos, Ricardo, de la propia Constitución Nacional. No estoy hablando de principios tributarios internacionales, cosas. No, la propia Constitución Nacional habla de igualdad, habla de capacidad contributiva, habla justamente que la equidad es la base de la carga pública. Es decir, estamos en un Sí. terreno, en una situación donde estamos dañando la economía argentina totalmente. La posibilidad de crecimiento y el potencial que tiene la Argentina es enorme y se soluciona en gran parte, por lo menos de mi óptica, por ahí un poco parcializada, en el ámbito fiscal, impositivo y de la prestación de servicios públicos para lograr una redistribución de riqueza adecuada. Y primero hay que crearla. La riqueza está, pero hay que extraerla. ¿Y sabés quién muy bien decía esto?
nuestro gran amigo Tomás Bulat, que le hiciste un No, homenaje a un excelente economista, donde justamente estaba destacando eso, ¿no? O sea, la riqueza está, pero hay que extraerla, y para extraerla hay que crear negocios, Y hay que crear condiciones. condiciones para que los negocios aparezcan y los pocos que hay no se vayan. Gracias, contador. Santiago, impecable como siempre. Muchísimas Bueno, gracias. Sí, aparte, éxito, un temazo, Carlito. este tema de emergencia agropecuaria, yo creo que era bárbaro tenerlo. Sí, sí. Además, con mucha información, con gráficas, con cosas para tenerlo muy claro. Ahora nos vamos al cuarto bloque. En el cuarto bloque vamos a estudiar este concepto de condicionamiento. Mira, a mí me preocupa la palabra condicionamiento. Hicimos una encuesta justamente y la enfocamos en un caso práctico para ver, y después lo vamos a seguir viendo con otros casos prácticos más, pero va a ver que es interesante qué es lo que deja como herencia un gobierno que estuvo 12 años al que viene hacia adelante. Lo encierra, lo acota. ¿Qué es lo que podemos hacer para sacar este país adelante si hay un condicionamiento? Bueno, en un minuto y medio acá es lo que llamamos... 30 online. Y lo que llamamos de... De Dorapa, en el de próximo bloque de Dorapa, Dorapa, exacto, en es un bloque, no estamos olvidando. Así es. Ya venimos. Nos vemos.